Partido Popular cae en picado en la última encuesta de amalgama métrica elaborada para Voz Populi. Vamos a ver cómo los populares están otra vez por debajo de los 100 escaños, mientras que el Partido Socialista rebasa esa barrera. Quien sube como la espuma es Vox. De hecho, entre el PP y la formación de Santiago Abascal todavía podrían conseguir esa ansiada mayoría absoluta. Además, también hablamos del shock en la economía generado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y también hablamos de la elevada demanda de aceite. Esto y una pequeña excursión a WOW, el nuevo establecimiento en el centro de Madrid de Dimas Jimeno. Esto es Barra Libre fin de semana, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de este domingo con la encuesta mensual elaborada por parte de Amalgama Métrica para Voz Populi, que muestra unos cuantos cambios de tendencia que vamos a analizar ya con nuestra compañera Marina Lías. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Hola, Alberto, ¿qué tal? A ver, la crisis del Partido Popular le pasa factura al partido, lo vemos clarísimamente, porque en un mes 20 escaños menos y vemos cómo vuelve a estar sobre todo por debajo del Partido Socialista. Así es, en esta encuesta que ha elaborado Amalgama Métrica para Voz Populi, que justo ha coincidido cuando Casado ya había accedido a celebrar ese congreso extraordinario y el PP había cerrado filas en torno a Alberto Núñez Feijóo, el PSOE saca 3 escaños más que el PP, una cosa que nunca se había producido en los trabajos que hemos ido haciendo a lo largo de los últimos meses. El PP se quedaría con 98 escaños. Sí que es verdad que esa pérdida o ese declive que ha surgido o que tiene su origen en la crisis interna que han vivido no sirve para reflotar el bloque de la izquierda, porque Vox obtiene hasta 78 escaños, es decir, la fuga de votantes del PP por la crisis se va a parar a los de Santiago Abascal y ambos partidos sumarían hasta 176 escaños, que es la mayoría absoluta. Ni siquiera necesitarían a ninguna otra fuerza, como pueda ser Navarra Suma o Ciudadanos, para tener la mayoría del Congreso. Y es que Vox llega a superar la barrera del 20% de intención de voto en nuestra encuesta, está a esos 78 escaños como indicas. No necesitarían el PP y Vox a ningún otro partido, ni siquiera Ciudadanos, que sobrevive un mes más en la encuesta, eso sí, solamente con un escaño, con un ciudadano. Pero lo que sí que vemos aquí en la parte de la izquierda, como decías, es que el Partido Socialista, aunque vuelve a estar por encima de los 100 escaños, está muy lejos de esos 120 obtenido en las elecciones generales del 10 de noviembre, y vemos cómo el bloque de la izquierda claramente sigue en ese retroceso que ha experimentado ya en los últimos meses. Sí, el PSOE se queda con 101, son solamente 3 diputados más que los populares, y Unidas Podemos se estanca en los 26, que así viene siendo en todos los estudios que hemos ido publicando a lo largo de estos meses. La suma de ambos, junto con otras fuerzas que ya apoyaron al PSOE, véase PNV o, por ejemplo, Más País y Compromís, Teruel existe, hemos hecho el resultado y son unos 143 diputados para ese bloque. O sea, si atendemos a los votos que hubo en la investidura de Pedro Sánchez, a favor, en contra y abstenciones, ese bloque de la izquierda podría obtener ahora 143 escaños, que estarían bueno, pues muy alejados de los 176 de PP y Vox, que si se suma el de Ciudadanos y los 2 de Navarra Suma serían 179, es decir, 143, 179 es una diferencia bastante holgada. Es verdad que el PSOE empeora resultados con respecto al 10 de noviembre, pero los mejora con respecto a la encuesta de diciembre, y es el caso contrario que ocurre en el PP. O sea, el PP mejora, pero en las elecciones de 2019 con respecto a esas, pero empeora con respecto a diciembre. Bueno, pues vamos a ver también nuestro otro grafismo, en el que vamos a ver también cómo ha ido evolucionando pues esa variación de votos con respecto a las elecciones de hace algo más de 2 años, casi 2 años y medio, y vamos, es que está clarísimo. Vemos aquí Vox cómo ha mejorado en 1.200.000 votos, 500.000 del Partido Popular, que es lo que cae el Partido Socialista. La verdad que las diferencias
diferencias y los bloques hay unas diferencias abismales con respecto a lo que vimos en las elecciones. Sí, ese vuelco del tablero se produce en gran medida porque los votos que se van del PP, como te comentaba, van a parar a Vox. O sea, Vox continúa en auge en los comicios, al igual que se ha constatado en las últimas elecciones de Castilla y León. En nuestro sondeo, pues ya ves, o sea, pasa de 1.200.000 votos más, que suponen hasta 78 escaños de los 52 que tienen, ¿no? Se convirtieron en 2019 en tercera fuerza parlamentaria. Con este trabajo se ve que seguirían siendo tercera fuerza parlamentaria, pero ya con 78 escaños. El PP sube más de 500.000 de votos, que son más o menos los mismos que el 500.000 de votos que se deja por el camino el PSOE de Pedro Sánchez. Y Unidas Podemos, pues bueno, continúa descendiendo, más de 700.000 votos pierde, y Ciudadanos, pues como ya veníamos contando en las últimas encuestas, pierde cerca de 1.000.000 de votos. Es el descalabro más estrepitoso. Bueno, pues ya lo vemos, el gobierno que pasa factura a los partidos de coalición, la crisis del PP que le pasa factura al Partido Popular, y todo esto el rédito lo tiene Vox, está clarísimo. Pueden consultar todos los datos, como siempre, en la encuesta que tenemos publicada en nuestro periódico y con el análisis que ha hecho nuestra compañera Marina Lías, a la que también leemos. Marina, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias. Y seguimos con esta edición de Barra Libre de domingo y hablamos, como todos los domingos, con el redactor jefe de Economía, con Juan Delgado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Tienes la sección que está echando humo en estos días por culpa de todo lo que estamos viendo como consecuencia de la invasión de Ucrania. Tienes ahora redactores que no paran. Por desgracia, la verdad. Y ojalá no fuera así. Y una de estas redactoras que no para es Nerea San Esteban, a la que también acogemos en este plató. ¿Qué tal, Nerea? ¿Qué tal? Bueno, vamos a hablar con vosotros de cómo están evolucionando los precios, porque estamos viendo cómo día tras día se va encareciendo, y lo vemos directamente, el precio de la gasolina, el precio de los alimentos en el supermercado. La verdad que estamos viviendo un periodo de convulsión tremenda, pero primero, Juan, quiero hablar a nivel un poquito más global contigo de ese gran reto que tenemos ahora mismo, sobre todo en Europa, también en Estados Unidos, que es el de reducir esa dependencia de las fuentes energéticas que vienen sobre todo de Rusia, también en parte de otros países del este, que claro, es un problema tremendo y que puede generar desabastecimiento, o que puede generar también un precio desorbitado de este tipo de productos energéticos. Bueno, por desgracia todo indica que vamos camino de una especie de shock energético, que ya veremos si es del tamaño del que sufrió Occidente en la década de los 70, y todo obedece pues principalmente a esa carencia de energía, de materia prima, y a las tensiones que hay en el mercado, y sobre todo a la dificultad que entraña el poder suplir tanto el gas como el petróleo, que está dejando de circular por los mercados. Lo que ocurre en el caso de Estados Unidos y Reino Unido, de hecho ellos han decidido por voluntad propia prescindir del crudo ruso. Ello implica que tienen que buscar petróleo por otras fuentes, ¿no? Lo que provoca una serie de tensiones en el mercado, es decir, que lo que uno coge por un lado se lo está robando a otro. Y luego no olvidemos que está sobre la mesa la amenaza permanente de que sea el propio Putin el que cierra el grifo del gas, dejando a muchos países europeos sin oferta gasística, y no olvidemos que algunos países europeos, pues la dependencia rusa es del torno al 90%. En el caso del gas, suplir esta falta de energía es muy complicada. Hay distintas vías, una sería por ejemplo el del gas natural licuado, que se transporta en barcos, pero por desgracia el transporte marítimo está afectado todavía por esa interrupción de las cadenas de suministro que arrastramos desde la pandemia. Y en medio de toda esta guerra, de todos estos frentes, está la OPEP, que de momento mantiene un silencio bastante sospechoso. La OPEP, los países de la OPEP, entre ellos Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, que son los que tienen el mayor volumen de reserva, lo tendrían tan sencillo como abrir un poquito el grifo y emitir una señal de confianza hacia sus clientes, que es Occidente, en el sentido de que van a hacer lo posible para que los precios bajen. La OPEP está haciendo todo lo contrario, es decir, manteniendo ese silencio, y da la impresión de que van a querer aprovechar el tirón de los precios elevados para hacer caja, con el riesgo que eso implica. No olvidemos que esta fue la causa principal de las dos grandes crisis energéticas que sufrió Occidente en el 70, que fue la restricción en el mercado petrolero. Bueno, no hace falta explicarle a nadie en
en las circunstancias en las que estamos, lo complicado que está tanto el precio del petróleo, del gas, lo vemos en la factura de la luz, lo vemos cuando también rellenamos el depósito de nuestro vehículo, y hay otras materias primas y también otros elementos que se están encareciendo o enrareciendo según se mire. Nerea, hablamos en este caso del aceite, lo hemos visto en estos últimos días también, como hay limitaciones en el aceite del girasol, y esto también tiene su efecto directo en otros aceites como el aceite de oliva, tan propio además de nuestro país. Sí, recordemos que el 60% del aceite de girasol que traemos desde fuera viene de Ucrania, con lo cual es una fuente de importación que hemos tenido que romper, y ahora mismo pues la industria tiene que buscar otras alternativas. Como comentabas, en cuanto a la búsqueda de grasas vegetales y otro tipo de aceites, el aceite de oliva pues es el rey, sobre todo porque España produce casi la mitad de todo el aceite de oliva que se produce en el mundo, pero no olvidemos también que esto tiene otra derivada, y es que la industria no ha utilizado históricamente tanto aceite de oliva como aceite de girasol porque era mucho más caro y porque es mucho más caro. Veremos de qué manera a la larga, y si esto se mantiene, puede impactar finalmente en los precios de los productos que nosotros compramos en el supermercado. Estamos pensando, por ejemplo, en Bollería Industrial, que es uno de los clientes principales de aceite de girasol, que está trabajando ahora mucho en buscar un sustituto que permita también que incluso el sabor se parezca, porque el aceite de oliva no tiene ninguna semejanza, y de que esa manera no impacte tanto en cómo es el sabor del producto, pero claro, ahora mismo tenemos un frente importante abierto de qué va a pasar en las próximas semanas. Todo está muy reciente, pero ahora mismo una persona va al supermercado y cualquiera de las cadenas de distribución y no puede comprar todo el aceite de girasol que quiera, y pronto eso va a impactar en los precios también del aceite de oliva, que es el que más se está llevando, ¿no? Claro, y vemos, como dices, cómo intentan, pues, de alguna forma ver qué tipo de soluciones se pueden poner frente a estas carencias. Lo vemos directamente también en las industrias, donde se junta este problema también del aceite. Para la industria también es importante, juntado con los elevados precios, por ejemplo, pues de la electricidad, etcétera. Esto hace que para muchas industrias en nuestro país ahora mismo sea muy complicado poder mantener la producción actual sin perder dinero. Exactamente, de entrada los más afectados evidentemente son las industrias que usan de manera muy intensiva la electricidad o el petróleo, para las cuales el gobierno, lo hemos contado aquí en Voz Populi, ya está diseñando pues una especie de plan de rescate porque los niveles son insostenibles. Vamos camino de que tengan que parar algunas fábricas porque no es rentable, pero luego afecta a todo el tejido productivo de pymes, que representan el 90% de las empresas de este país, en el sentido de que tienen una presión enorme por parte de los convenios colectivos para elevar los salarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, a las empresas no van a tener más remedio, muchas de ellas, que subir, no actualizarlos con la inflación, que es muy elevada, pero sí que van a tener que gastar más dinero en subir los salarios, y eso evidentemente va a encarecer los costes de producción y va a hacer que sean menos competitivas, lo cual afecta a su vez en las exportaciones, ¿no? Que es uno de los motores que hasta ahora estaba funcionando muy bien en la economía. Bueno, estamos hablando del aceite, estamos hablando de la gasolina, estamos hablando de la electricidad, y además también hay otras materias que también se encarecen y que también es cada vez más complicado pues también hacerse con ellas. Otra derivada también de la guerra, de la invasión de Ucrania, por ejemplo, está en el cereal y en otro tipo de materias primas que nos encontramos en muchos alimentos, por ejemplo, en el supermercado, que también están pasando por dificultades cada vez más importantes. Exacto, en el capítulo de importaciones desde Ucrania, que hemos tenido que romper y que de alguna manera tenemos que buscar otras fuentes, está el maíz, por ejemplo, que el 30% de lo que importamos viene de Ucrania y sirve sobre todo el maíz que traemos desde allí para piensos de alimentación animal, con lo cual hay otra derivada en la industria cárnica, ¿no?, de cómo se van a alimentar a los animales si empieza a faltar ese maíz, o de dónde hay que traerlo si el sitio del que lo traemos es más caro. Y otro de los elementos que también importamos mucho desde Ucrania históricamente es el trigo. Cerca de un 20% del que traemos viene de este país, y con lo cual esto afecta pues al pan, a la pasta y a todas estas industrias que utilizan cereales, ¿no? El gobierno y toda la Unión Europea está trabajando un poco en buscar otras fuentes de suministro, como decimos, pero bueno, hay que ver cómo se agiliza, porque tampoco es fácil, ¿no? Porque al final el comercio internacional no está preparado para tomar decisiones quizá tan rápidas, y quizá la decisión no sea la mejor porque es la que hay que tomar más rápidamente, ¿no? Pero bueno, se están buscando alternativas para que de alguna manera no repercuta tanto como en la fabricación, como al final el precio final del consumidor, que es lo que estamos intentando evitar con una inflación
inflación disparada en los últimos meses. Bueno, pues energía, materias primas, alimentos, vemos cómo esas dificultades se van disparando cuando apenas llevamos 3 semanas de conflicto en Ucrania, ni 3 semanas, estamos por la tercera semana, y frente a esto están las soluciones que se pueden adoptar a nivel político, a nivel monetario. Estamos viendo los datos, ahora te pregunto por ello, pero primero voy con las políticas que se pueden adoptar por parte del Banco Central Europeo, por ejemplo, con respecto a esos estímulos tan importantes que ha puesto en marcha como respuesta a esa crisis de la que ya venimos, que es la de la pandemia. Sí, bueno, de momento, por desgracia, lo único que puede hacer ahora mismo el Banco Central Europeo es esperar y ver, a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Sorprendió mucho la decisión que adoptó el pasado jueves el Consejo de Gobierno en Frankfurt, en el sentido de que mantuvo intacto su calendario de retirada de estímulos y de subida de tipos de interés a final de año. Da la impresión de que ahí Lagarde intenta lanzar un mensaje de contundencia, de firmeza frente a Putin, porque lo que está dando por hecho el Banco Central Europeo es que la guerra va a ser corta, por eso mantiene sus planes intactos. Habrá que ver si va de farol, entre comillas, ¿no? No lo vamos a saber hasta que no pasen unos meses. En cualquier caso, el dilema al que se enfrenta el Banco Central Europeo es terrible, en el sentido de que si deciden prolongar aún más los estímulos, no van a poder frenar la inflación, que está disparada, sobre todo en países como España, que está a la cabeza de la eurozona, y si suben tipos, corren el riesgo de poner palos en las ruedas de la recuperación, en un momento tan sensible como el actual, en el que las economías occidentales y europeas están empezando a levantar cabeza, ¿no?, y a respirar. Y Juan, por último, publicaba nuestra compañera Beatriz Triguero esta semana que vamos hacia esos 2 dígitos dentro de inflación. Hemos visto ya ese dato de febrero que conocíamos el viernes, de ese 7,6%, si no recuerdo mal, de inflación para el pasado mes, cuando apenas teníamos esos últimos días del mes ya con el conflicto en marcha, o sea que ya venimos de una situación complicada de antes. Con todo esto, hay una pregunta obligatoria, y te lo digo con medio sonrisa, que es sobre la estanflación, de la que nos hablabas la semana pasada, concepto que, por cierto, hemos ido escuchando poco a poco también en estos últimos días. ¿Cuál es el riesgo exactamente al que nos enfrentamos por esta subida de precios que estamos viendo? Va a ver, yo creo que no hay que encender las alarmas, pero sí hay que tener la alerta puesta con lo que está ocurriendo. Es decir, tal y como comentamos aquí la semana pasada, para que se produzca un escenario de esta inflación tienen que darse 2 condiciones. La primera es que el PIB, que la economía, que el crecimiento económico sea negativo, es decir, que la economía se retraiga y decrezca, y la segunda condición es que la inflación, que los precios estén disparados. Una de esas condiciones ya se cumple, es decir, la de la inflación es evidente que se cumple, y lo que faltaría es que las economías empiecen a caer. De momento el ritmo de crecimiento es bastante aceptable, es decir, que hay economías como la española que pueden crecer en torno a un 4 o un 5% este año. Ahora está por ver qué pasa con la guerra, es decir, si la guerra se enquista, si la guerra se prolonga en el tiempo, evidentemente la economía va a empezar a caer, pues por lo que hablábamos antes, ¿no?, porque el consumo de las familias se va a retraer, o porque las exportaciones, las españolas en este caso, van a empezar también a frenarse, con lo cual no es descartable que la economía española pudiera cerrar el año en un entorno quizá no de crecimiento negativo, pero sí de un crecimiento muy débil. No olvidemos que el gobierno todavía está contando con una previsión de crecimiento del 7%, con la que está cayendo. Pues Juan Delgado, redactor jefe de Economía, me parece que tenemos mucha tela que cortar en los próximos domingos en esta sección que hacemos todas las semanas contigo, así que seguiremos hablando. Muchas gracias. Gracias. Y Nerea San Esteban, te estaremos leyendo también para ver esas dificultades que atraviesan diversos sectores de nuestra economía. También te leemos. Muchísimas gracias por la información. A vosotros. Y no te vayas muy lejos, porque ahora nos toca ver el reportaje que has grabado esta semana con nuestra compañera Clara Rodríguez, ya que se han acercado a El Wow, a ese nuevo establecimiento puesto en marcha por parte de Dimas Jimeno, el expresidente del Corte Inglés, que hemos visitado. Nerea San Esteban y Clara Rodríguez han estado por nosotros, y estas son las imágenes con las que despedimos esta edición de Barra Libre. Volveremos el lunes con más contenidos.